Mi boda terminó en desastre por capricho de mi hermana, champán por el aire, pastel al suelo y un grito de que eso te pasa por creerte superior. Mamá la arropó mientras yo guardaba silencio. Horas después cancelé su depósito de universidad, bloqueé el arrendamiento y, a las 8:40 de la mañana, llegó el verdadero golpe. El día de mi boda se suponía que sería el más feliz de mi vida, pero terminó convirtiéndose en algo que jamás olvidaré por razones muy distintas. Entre la música suave de jazz, la iluminación perfecta y los 43 invitados que nos acompañaban, todo parecía sacado de un sueño. Mi prometida, Elise, lucía como si hubiera salido directamente de una escena idílica. Verla ahí era la culminación de años de esfuerzo, trabajos de consultoría que me obligaban a viajar sin descanso, dormir en bancos de aeropuertos, aceptar pagos bajos solo para seguir en el juego. Finalmente había construido algo de lo que podía sentirme orgulloso, y por una vez, pensé que estaba permitido celebrarlo. Pero Sophie, mi hermana, no lo vio así. Llegó tarde, cuando la ceremonia ya había terminado, vistiendo un vestido dorado sin espalda como si fuera la noche de su graduación. No saludó ni sonrió, tomó una copa de champán y se aisló en un rincón. Nuestros ojos se cruzaron una sola vez y me miró como si fuera un desconocido. Para cualquiera podía parecer simple mal humor, pero yo conocía a Sophie, ese silencio era la antesala de algo peor. Semanas antes, me había llamado llorando porque su coche volvió a averiarse. Ya me había pedido $1,200 en abril para repararlo, y esta vez aseguraba que necesitaba uno nuevo con urgencia. Le dije que no, no porque no pudiera ayudarla, sino porque estaba cansado de ser siempre su plan B. Había dejado de esforzarse, faltaba a clases, salía de fiesta con gente mucho mayor y le decía a nuestros padres que estaba encontrándose a sí misma. Colgó sin despedirse, y no imaginé que arrastraría ese resentimiento hasta mi boda. Durante la recepción, esperó el momento exacto. Justo cuando me levanté para agradecer a todos por venir y hablar del amor y de construir una vida con alguien que te brinda paz, ella también se puso de pie. Por un instante creí que haría un brindis. Mi copa estaba a medio camino de mis labios cuando la arrojó. El champán voló en un arco perfecto, estrellándose contra la mesa de postres y rompiendo un portarretratos de Elise y yo en un acantilado en Maui. Luego, tomó el pastel de bodas y lo volcó con violencia. 3 pisos de bizcocho, decoraciones de azúcar y flores personalizadas quedaron desparramados por el suelo. Me miró directamente los ojos y gritó, lo bastante alto para que lo escucharan incluso fuera del salón. Esto es lo que te pasa por creerte mejor que los demás. El silencio fue sepulcral, solo se escuchó el zumbido de un teléfono. Algunos invitados miraban alrededor, esperando que fuera parte de algún espectáculo. No lo era. Mi madre corrió hacia Sophie como si hubiera sido víctima de una agresión y la abrazó diciendo, solo necesita desahogarse. Los padres de Elise me observaban con incredulidad, mi padrino permanecía inmóvil y hasta el DJ detuvo la música. Sophie no se disculpó ni mostró remordimiento. Simplemente se marchó, satisfecha, como si hubiera logrado un objetivo. No dije nada. No porque no tuviera palabras, sino porque no pensaba convertir mi boda en su tribunal personal. Sonreí, murmuré algo a Elise y asentí al coordinador para continuar. La noche siguió, pero sin la misma energía. Algunos bailaron y otros fingieron que nada había pasado. Aunque la escena ya estaba grabada en la memoria de todos. Esa noche, en casa, Elise estaba callada y me preguntó si estaba bien. Respondí que sí, aunque no lo estaba. Tenía la mente enfocada. Mientras ella se cambiaba, encendí mi computadora, entré al portal de la universidad y retiré el depósito de matrícula que había pagado para Sophie el mes anterior, $9,400 menos. Luego, accedí a la cuenta del alquiler del apartamento cuyo contrato yo había confirmado y bloqueé todo sin aprobación sin pago de renta. El contrato quedaba congelado, el vencimiento era en 5 días a las 8:40 de la mañana siguiente. Sofía me llamó, no respondí, envió 3 mensajes preguntando por qué no podía acceder a nada y si yo era el responsable. No contesté. Ese no era el final sino el inicio. Tras su 6º mensaje dejó la confusión pasiva y envió uno breve: arregla esto. Apague el sonido del teléfono. Me serví un café y disfruté del silencio. No le conté a Elise de inmediato, no por ocultarlo, sé que me habría apoyado, sino porque quería saborear ese momento de calma. La boda había terminado, el caos había pasado, y por primera vez en años, había dejado de ser su salvavidas. Al mediodía, mi madre llamó. Dejé sonar el teléfono hasta que pasó a buzón de voz. Tu hermana está muy alterada, se siente abandonada. Llámame. Irónico, no se sintió abandonada cuando firmé su contrato de alquiler, cuando pagué su matrícula, cuando cubrí sus sobregiros,
cuando la saqué de un problema con un Airbnb o cuando le envié $500 hasta el viernes y luego desapareció un mes. Nadie me llamó entonces para preguntar cómo me sentía yo. 2 días después, Sofía apareció frente a mi apartamento. Y Liz la vio por la mirilla y no abrió. Ella golpeó la puerta durante 10 minutos, con fuerza y ritmo, como buscando iniciar una pelea. Y Liz entreabrió la puerta y le preguntó qué quería. Sofía no saludó, pasó directamente a exigir. Dijo que tenía 5 días para pagar la renta, que ya había gastado el dinero de su trabajo de verano, que contaba con el depósito de la matrícula, que no tenía derecho a hacerle eso y que moralmente debía cumplir. Y Liz le dijo que yo no estaba. Mentira. Estaba en la sala, pero no pensaba hablar a través de una puerta hasta que mostrara algo de arrepentimiento. Se fue gritando que tenía derechos legales y que yo no podía quitarle todo sin avisar. Se equivocaba. Revisé el contrato, yo figuraba como titular, ella como residente. No tenía poder sobre él. Podía cortar todo, y ya lo había hecho. 3 días después, recibí un correo con el asunto. ¿En serio vas a hacer esto? Dentro, me detallaba todos sus gastos próximos y me pedía que restableciera el pago de la matrícula. Ella me dijo que, si no la ayudaba, tendría que abandonar el semestre. Aseguró que, si la desalojaban, sería culpa mía. Luego intentó manipularme emocionalmente, justificando que había arruinado mi boda porque estaba abrumada y que yo debía entenderlo, pues, según ella, era el único en la familia con dinero de verdad y lo estaba dejando subir a mi cabeza. No le respondí. Simplemente reenvié el correo a Elise con un mensaje corto: tu turno para leer este circo. Fue entonces cuando Sophie decidió subir el tono. Apareció otra vez, pero esta vez esperó a que Elise regresara del trabajo e intentó colarse detrás de ella cuando abrió la puerta. Elise no gritó ni dudó. La tomó firmemente del brazo, la arrastró hacia el pasillo y le advirtió que, si intentaba algo así de nuevo, llamaría a la policía. Sin previo aviso, le agarró un puñado de cabello y la empujó con fuerza por el pasillo. No hubo gritos ni discusiones, solo un gesto contundente, como si se deshiciera de algo que estorbaba. Sofía gritó y tropezó, pero Elise ni se inmutó, cerró la puerta y la aseguró como si nada. 10 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Era mi padre. Comenzó la llamada con un suspiro y dijo: mira, tenemos que hablar de tu hermana. Le pregunté exactamente qué quería decir. Respondió que Sofía estaba descontrolada y que yo debía ayudarla a estabilizarse, que lo que hizo en la boda había sido pura emoción y que no debía tomarlo como algo personal. Según él, yo debía ser el más maduro ahora. Le recordé que ya había hecho eso durante años. Me pidió que no la castigara por un mal momento. Le contesté que no era un momento, sino un patrón repetido. Colgué cuando empezó a hablar de unidad familiar, porque ya entendía algo que ninguno de ellos estaba dispuesto a admitir. Sofía no estaba en crisis, simplemente estaba enfrentando las consecuencias. Después de que Elise la echara, no hablamos del tema de inmediato. No había tensión, solo silencio. Le serví una copa de vino y nos sentamos en el sofá como si nada hubiera pasado. Sin embargo, podía sentir que algo había cambiado entre nosotros. No de forma negativa, sino como si todo hubiera quedado definido con un trazo firme. Elise había marcado un límite, y los dos sabíamos exactamente dónde estaba. Sofía no volvió al día siguiente, pero tampoco desapareció. Comenzó a enviarle mensajes a Elise, no a mí. Eran disculpas disfrazadas de manipulación, pequeños párrafos con tono supuestamente maduro, pero siempre rematados con algo como él me debe. Elise los ignoró y, tras el cuarto mensaje, bloqueó su número. Entonces Sofía cambió de estrategia. Escribió a mis padres diciendo que Elise la había agredido físicamente y la había tratado como a un perro callejero, presentando la historia como si hubiera ido a reconciliarse y Elise la hubiera atacado sin motivo. Eso derivó en un grupo de chat improvisado. Mi padre agregó a mi madre, a Sofía, a Elise y a mí. Su primer mensaje fue: hablemos con honestidad, sin gritos ni bloqueos, seguimos siendo una familia. Sofía intervino primero, diciendo que se sentía herida, que había actuado así en la boda porque se sentía invisible y que yo llevaba años restregándole mis logros. Mi madre se sumó enseguida, diciendo que era hora de avanzar y perdonarla mientras todavía estaba encontrándose a sí misma. Cerró su mensaje con: sigue siendo tu hermanita. Y Liz abandonó el grupo sin decir nada. Me quedé mirando la pantalla por un rato y luego respondí con solo 3 frases: no es una niña. Tiene 22 años y debe aprender el costo del respeto. Después de eso, silencio total. Nadie respondió. 2 días más tarde,
Un primo me comentó que Sofía había dejado su apartamento, no podía pagar el alquiler ni encontrar a quien traspasárselo. La administración me contactó para el papeleo final. No discutí. Firmé lo necesario, aseguré que mi crédito quedara intacto y seguí adelante. Pero la sorpresa llegó una semana después. Sofía se había reinscrito en la universidad, no a mi nombre, sino con el de mis padres. Resultó que ellos mismos habían pagado la matrícula. Después de todas las quejas por falta de dinero y de las culpas sobre no tener las mismas oportunidades que tú, simplemente sacaron la tarjeta y lo pagaron, sin decir nada. Ni un anuncio, ni una disculpa, solo lo hicieron como si siempre hubiera estado sobre la mesa. Ahí entendí que nunca fue un tema de recursos, sino de manipularme para que yo cubriera el gasto. Ya no estaba molesto, me sentía liberado. Esa noche, Liz y yo nos sentamos en el balcón, tomando vino barato y comiendo sobras. Le dije que sentía como si me hubieran quitado de encima un peso de 10 años. Ella sonrió y dijo, bien, ahora podemos vivir. Fue la primera vez que realmente le creí. Una semana después de que Sofía dejara su apartamento, todo quedó en calma, sin mensajes furiosos, sin visita sorpresa. Por primera vez en mucho tiempo, parecía que la tormenta había pasado. Entonces me llamó mi madre. Sin saludo, sin ¿cómo estás? Solo, vendrás al cumpleaños de tu padre el sábado, ¿verdad? Como si nada hubiera pasado. Como si mi boda no hubiera sido saboteada, como si mi hermana no hubiera causado una escena de la que la gente aún hablaba. Le respondí que no estaba seguro. Ella hizo una pausa y soltó, Sofía estará allí. Quiero que hablen como adultos y que dejes de ser tan frío. Esa frase me golpeó distinto. Yo era el frío, no la persona que destrozó el pastel de bodas y gritó frente a todos, no la que vivió de mí durante 3 años, sino el que finalmente dijo basta. Esa era la verdadera razón por la que estaban molestos conmigo. Colgué la llamada sin aceptar nada. Esa noche, Liz y yo preparamos la cena y evitamos hablar del tema hasta que ya íbamos a mitad de la comida. Ella fue clara, no deberíamos ir. Estuve de acuerdo. Pero el viernes por la noche, justo un día antes de la fiesta, ocurrió algo aún más absurdo. Sofía me envió una solicitud de pago por Venmo, $1.800. En el concepto escribió, por el pastel y el marco roto. Solo pensé, claro, mejor lo dejamos en paz. Ni siquiera reaccioné de inmediato, simplemente le pasé el teléfono a Liz y salí al balcón. Cuando regresé, ella tenía una expresión increíblemente serena. Le pregunté qué había respondido y me contestó, encogiéndose de hombros. No le va a gustar. 15 minutos después, Sofía nos había bloqueado a ambos en todas partes. No fuimos al cumpleaños de mi padre, pero ella sí, y no precisamente de manera discreta. Llegó con un mono blanco que parecía demasiado similar a un vestido de novia. Nuestra prima Isabella nos envió una foto con el comentario, no está bien. Al parecer, Sofía había llegado acompañada de un agente inmobiliario que conoció apenas 2 semanas antes y le dijo a la mitad de los invitados que pronto se mudarían juntos. A la otra mitad, les repetía que se venían grandes cosas. Lo decía una y otra vez. El lunes descubrimos a qué se refería. Había lanzado un podcast titulado Bloodline Brusis, Creciendo con el Hijo Dorado. En Instagram y TikTok apareció el tráiler, donde con voz dramática decía frases como, yo creía que familia significaba seguridad y a veces, las personas más tóxicas son las que comparten tu apellido. Parecía un guión de teatro. No quedó ahí. Al final del video, agradeció a un patrocinador una aplicación de terapia, la misma que yo le recomendé un año antes cuando me llamó llorando desde el baño de un bar por un ataque de pánico. Había conseguido un contrato real, la empresa incluso republicó su video. En 24 horas superó las 10.000 reproducciones y los comentarios estaban llenos de gente llamándola valiente, pidiéndole consejos y diciendo que se sentían identificados. No me molestaba el podcast en sí, pero me incomodaba la sensación de que me estaban escribiendo como personaje en una historia ajena. Entonces llegó el giro inesperado, recibí un correo suyo. Asunto, hablemos. El mensaje era breve, quería reunirse, sin dramas, solo una conversación. Añadió que tenía cosas que contarme y que creía que me sentiría orgulloso de ella. Ni acusaciones ni insultos, solo un tono tranquilo y calculado, tan fuera de lo común que parecía impostado. Y Liz lo leyó 2 veces y dijo, no quiere arreglar nada. Está preparando una trampa. Respondí con una sola frase, y Liz estará presente también. No hubo respuesta, pero sabía que aquello no había terminado. Y tenía razón. 3 días después,
Mis padres aparecieron en nuestro departamento sin avisar, a las 7:15 de la tarde, justo mientras cenábamos. Abrí la puerta solo a la mitad. Mi padre me saludó con la mano como si fuera una visita amistosa. Mi madre, con el bolso al hombro, parecía lista para quedarse. Solo queremos hablar con calma, dijo ella. Les di 3 minutos. Igual entraron. Y Liz permaneció en la cocina, brazos cruzados, sin sonreír ni intervenir. No hacía falta, todos sabían de qué lado estaba. Mi madre tomó la palabra. Aseguró que Sofía estaba atravesando una etapa de cambios y que lamentaba sus errores. Según ella, el podcast era solo una forma de procesar lo vivido y que yo no debía tomarlo como algo personal. Mi padre añadió, quiere tener una relación contigo. No sabe cómo decirlo. Les pregunté si Sofía había dicho eso realmente o si solo esperaban que yo lo creyera. No respondieron. Entonces mi madre soltó la frase que lo cambió todo. Se ha mudado temporalmente con nosotros, hasta que se organice. Y Liz soltó un suspiro que resonó en toda la habitación. Ahora entendía el panorama completo, habían pagado su matrícula, la habían recibido de nuevo en casa y habían venido no para pedirme nada, sino para asegurarse de que yo no complicara su vida. No actuaban como mediadores, sino como administradores de la situación. Les pregunté si alguna vez le habían dicho que lo que hizo en la boda estuvo mal. Mi madre respondió que estaba abrumada, mi padre, que no lo hizo con intención de arruinar nada. Volví a preguntar, ¿alguno de ustedes le dijo que estuvo mal? El silencio fue la respuesta. Ahí lo entendí, no estaban enfadados con ella, sino avergonzados. Y la manera más fácil de librarse de esa incomodidad era culparme a mí. Les dije que estaba harto del dinero, de la culpa y de sus juegos. Que si querían seguir sosteniéndola, podían hacerlo, pero no sería a mi costa. Les señalé que habían criado a alguien convencida de que las consecuencias no existen. Y les pedí que se fueran. Dudaron, pero se marcharon. Sofía no volvió a contactarme, aunque su podcast continuó. El segundo episodio trataba sobre hermanos narcisistas. El tercero, titulado, Cuando te hacen parecer el loco, nos hizo reír a Elise y a mí. Unos días después, revisé el contrato de arrendamiento, nos quedaban 8 meses. Miré nuestras cuentas, hice cálculos y le propuse a Elise que nos tomáramos un viaje, lejos, a un lugar cálido, sin nada que nos recordara todo aquello. Ella sonrió. A la mañana siguiente, reservamos 2 boletos de ida y vuelta a las Maldivas. Faltaban 6 semanas para el viaje. Sin familia, sin dramas, solo paz, una paz que sentía, por fin, ganada. El último mensaje que recibí de Sofía llegó 2 días antes de nuestro vuelo, solo un emoji de fuego, sin palabras ni contexto. No sabía si intentaba darme una advertencia vaga o simplemente recordarme que aún estaba observando. Le mostré el mensaje a Elise mientras recogíamos unas etiquetas para el equipaje. Ella apenas levantó la vista, escaneó su pase de abordar y dijo, perfecto, que arda, bloqueé el número. Ese era el último cabo suelto antes del viaje, del resto de la familia. Silencio absoluto. Mi padre no llamó. Mi madre envió un mensaje genérico de espero que estés bien que decidí ignorar. No hubo más sermones ni intentos de manipulación emocional. Creo que finalmente entendieron que esta vez no sería yo quien reparara lo que ellos rompieron. Partimos a las Maldivas un jueves por la mañana sin escala, sin prisas. Observé a Elise dormir recostada contra la ventanilla mientras cruzábamos kilómetros de agua. Por primera vez en años, mi mente no estaba en llamas, sin cálculos, sin planes financieros, sin misiones de rescate, solo silencio. Nuestro bungalow estaba construido sobre el agua. El sonido del océano se filtraba por debajo del piso. Había un cartel en el interior que decía no hay relojes. Deja que el tiempo vuelva a ser tuyo. Ese mensaje me golpeó más de lo esperado. Durante todo ese tiempo no hablamos de Sofía, ni una sola vez, hasta el 4.º día. Desayunábamos en la terraza, con el sonido de las olas y el canto de los pájaros, cuando Elise me preguntó, ¿crees que algún día lo admitirán? No tuve que preguntar a quién se refería. No, respondí, pero sé que lo saben, y lo saben de verdad. No de una forma reflexiva, sino en ese silencio incómodo que aparece cuando tu chivo expiatorio favorito se va para siempre. Ellos saben que siempre fui yo quien limpiaba sus desastres. Saben que lo permitieron porque era más fácil que decirle no. Y ahora también saben que ya no pueden contar conmigo para eso. Sofía se quedó a vivir con ellos. No buscó un nuevo apartamento. Su contrato terminó sin problemas y el edificio volvió a poner el piso en alquiler. Lo sé porque la administración me contactó para confirmar la firma final. Ella nunca me llamó, nunca me agradeció, nunca se disculpó,
y ya no espero que lo haga. No necesito esa disculpa, lo único que necesitaba era que todo terminara. El podcast que había iniciado continuó solo 2 episodios más, uno sobre ser borrado por tu propio sistema de apoyo, y otro sobre abuso financiero dentro de las familias. No los escuché, pero Isabella sí. Ella me contó que Sofía estiraba tanto la verdad que la historia dejó de tener sentido. La gente dejó de interactuar, los comentarios se apagaron, los patrocinadores desaparecieron. Después, nada. El silencio digital se extendió a la vida real. Dejé de revisar sus redes. Mi madre dejó de enviar mensajes pasivo-agresivos al grupo familiar. Mi padre no la mencionó ni siquiera cuando me llamó una vez para pedirme el contacto de un mecánico. Con el tiempo, Isabella me comentó que Sofía se había inscrito en clases a tiempo parcial, esta vez usando el dinero de mis padres. Al parecer, recurrieron a un fondo de emergencia que habían guardado para imprevistos. Me dio risa. Resulta que el dinero siempre estuvo ahí, simplemente no quisieron usarlo, hasta que yo me negué. Cuando Elise y yo regresamos, nuestra vida ya no se parecía en nada a lo que habíamos dejado. Nos mudamos a un lugar más amplio, lejos del bullicio de la ciudad y más cerca de la calma. Nada de llamadas insistentes, ni pagos compartidos, solo nosotros dos. Saqué una nueva tarjeta de crédito y me despedí de los días como cofirmante. Cambié la contraseña de mi cuenta bancaria por primera vez en 6 años, cerrando la puerta a cualquier retiro inesperado o solicitud de dinero disfrazada de broma. La boda se convirtió en un tema que simplemente no tocamos, no es necesario. Ahora forma parte de un capítulo cerrado, como una fotografía que se guarda en una caja y deja de ocupar espacio en la mente. Algunas tardes nos sentamos en el porche de nuestra nueva casa, con café o vino, y dejamos que el tiempo pase mientras planeamos viajes, hablamos de proyectos o soñamos con lo que está por venir. Esa etapa anterior de mi vida ya no me define, quedó atrás como un paisaje visto desde un tren en marcha. Lo observas, lo recuerdas, pero no tienes intención de regresar. Aprendí que no todo incendio merece ser apagado, algunos deben seguir su curso hasta extinguirse por sí solos. Cuando solo quedan las brasas, es el momento de seguir adelante, respirando hondo y mirando hacia un horizonte limpio.